Marxismo y la sociedad. En el presente trabajo hablaremos de la importancia del marxismo en la sociedad. Para ello ocuparemos principalmente entender qué es una sociedad y posteriormente nos adentraremos un poco más en la filosofía de Karl Marx y Friedrich. Uno de los temas que consideramos realmente relevantes es el por qué el capitalismo llega a rechazar la construcción de una sociedad y de sus clases, y con qué fin lo hace. Y finalmente veremos la importancia del mismo y cómo llega a influir en movimientos sociales, sistemas políticos y económicos. Esperemos que les guste. Introducción. Los trabajos de Karl Marx han derivado de diversas corrientes teóricas en las que el punto central de análisis consiste en las relaciones de poder que tienen lugar en la sociedad. En la comunicación, el marxismo ha generado un conjunto de planteamientos críticos, en los que se estudia la forma en que los medios de comunicación son empleados para el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones de poder asimétricas entre diversos sectores sociales. Marxismo. El marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. El socialismo y el comunismo se basan en el marxismo. Sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. Materialismo dialéctico. Esta fue planeada por Engels y Marx, así como enriquecida por Lenin y la Academia de Ciencias de Unión Soviética. Trata de establecer la relación existente entre lo material y lo espiritual. En este sentido, tratando de establecer cómo se conforma la aparición de la conciencia en base a la materia. Por otro lado, en segundo lugar, la cuestión establece si los sucesos que se dan en el planeta se suceden de forma aislada o presentan dependencia en este sentido. La cuestión establece que en base a la dialéctica los fenómenos que se producen en el mundo no son aislados el uno del otro. Para ello, Marx cuestiona si el mundo está desarrollándose cualitativamente, así como de una forma conectada, o simplemente si lo hacemos de forma estática y sin cambios cualitativos. La ley de la dialéctica. La ley de la dialéctica se compone de tres leyes fundamentales. La primera, unidad y lucha de contrarios. La segunda, transformación de cambios cuantitativos en cualitativos. Y la tercera, la negación de la negación. La negación de la negación revisa un sentido materialista, expresa carácter ascendente a la realidad objetiva misma desarrollo que produce en cierto sentido, las fases superadas a un nivel más avanzado. El marxismo-leninismo se trata de las contradicciones que solo pueden ser resueltas mediante la lucha y no por el apaciguamiento de los contrarios. Y la dialéctica marxista considera el desarrollo como una transición de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios radicales y manifiestos. Fundamentos de la teoría del conocimiento materialista. Dialéctica. Estos fueron formulados por Lenin y su resumen en tres. Las cosas existen pese a nuestra conciencia. No hay diferencia entre un fenómeno y la materia, solo entre lo conocido y lo desconocido. No se debe considerar el conocimiento como terminado e interminable, pero sí considerarse como completo al emerger de la ignorancia. Materialismo histórico. Este término fue acuñado por Georgy Plejánov, marxista que aludía al marco conceptual que identificaba Marx y estudiaba junto a Engels, tratando de comprender la historia humana, doctrina que de acuerdo con Marx y Engels, los cambios en el espíritu de la sociedad, teniendo en cuenta que se expresaban en la superestructura, se derivan de las relaciones económicas de producción. Por tanto, el materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios histórico-culturales que se producen debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de las clases que definía Marx.
Características del materialismo histórico. Concibe que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción. Establece que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. Muestra a la economía como base de la historia social. Las transformaciones históricas son de consecuencia de las fuerzas de producción. El materialismo histórico y sus elementos. El materialismo histórico y sus elementos nos hablan de que dicho materialismo tiene en cuenta para su estudio dos elementos fundamentales, que es la estructura, son fuerzas productivas y las relaciones de producción y modos, y la superestructura, que se basa en instituciones y regulaciones que expresan el espíritu social. A partir de estos dos elementos y su interacción, Marx consideraba la transformación histórica social. El humanismo marxista se desarrolló durante los años sucesivos a la Guerra Mundial, siendo un grupo de filósofos que, basándose en los primeros manuscritos de Marx, consideraban que el marxismo había sido malentendido y que presentaba un aspecto humanista muy claro. Se centra en la lectura de los primeros escritos de Marx, donde se expone la teoría de la alineación, complementando estas con los últimos escritos del autor, en lugar de establecer esa separación entre las obras de antes de 1848 y las que se publicaron posteriormente. Habla sobre la percepción del ser humano como una mercancía dentro del sistema capitalista y la imposibilidad de permitir por este sistema las relaciones sociales que con este sistema se configuran. Se sostiene que el humanismo marxista es un humanismo radical, lo que significa que las grandes transformaciones de la realidad son el producto del humano para superar el dominio físico e intelectual que le impone el capitalismo. Crítica al capitalismo sobre la cosificación del trabajador o enajenación del ser humano. Cambio histórico-culturales que producen en la historia debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases. Por tanto, dichas transformaciones se daban por dos factores esenciales, que era la lucha de clases y los modos de producción. La enajenación en términos marxistas se refiere a la separación de la masa de asalariados de los productos de su propio trabajo. Marx expresó primero esta idea de forma algo poética en sus manuscritos de 1844. Él creía que el objeto que el trabajo produce, su producto, se presenta como algo muy opuesto a él, como una fuerza independiente del productor. La mayor parte de nosotros no es dueña ni de las herramientas ni de la maquinaria con la que trabajamos, como tampoco de los productos que producimos. Estos pertenecen al capitalista que nos empleó. El trabajo y los productos de nuestro trabajo nos dominan. En vez de lo contrario, en vez de ser un lugar en donde realicemos nuestro potencial, el lugar de trabajo es meramente un lugar al que nos vemos obligados a ir para obtener dinero para comprar las cosas que necesitamos. Conclusión. El pensamiento filosófico marxista surge en una coyuntura histórica donde el hombre necesita respuestas concretas y no simples supuestos teóricos, como hasta el momento le ofrecería la filosofía. Marx es el encargado de llevar adelante esta tarea, explicando la enajenación del hombre y demostrando que la marcha de la historia humana es un proceso dialéctico que se expresa a través de las luchas de las clases. Marx nos menciona que la última expresión de esta lucha es la que protagonizan la clase burguesa y el proletariado, puesto que con la abolición del modo de producción burgués se da paso al comunismo, donde desaparecerán las clases y por ende la lucha entre estas. En esta nueva forma social, la sociedad misma es la encargada de regular los medios de producción. Por lo tanto, podemos decir que para Marx, la historia del hombre es el proceso de alineación y marcha hacia su supresión, el proceso cuya meta es la organización racional de la vida humana en plena libertad. El hombre es el ser supremo para el hombre. Karl Marx.